sentándose en silla de escarnecedores, volviendo a las antiguas amistades. Por segunda vez viene, tú estabas con Jesús Galileo, aún tu manera de hablar te delata. ¿Se da cuenta que el cristiano hasta la manera de hablar lo sacan? ¿A qué huelen nuestras vidas? Si queremos tener un ministerio ungido, tenemos que despedir olor de cálamo aromático. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le damos una ofrenda de aplauso al Señor Jesucristo. El cuarto ingrediente era la casia. De casia, 500 según el ciclo del santuario. De casia, 500 según el ciclo. Amén. 500 ciclos de mirra, 500 ciclos de casia. ¿Qué cosa era la casia? La casia era una planta a manera de arbusto que solía crecer a orilla del río Nilo. Había una característica de esta casia: era una planta muy medicinal. Escúcheme bien, sobre todo usada para enfermedades gastrointestinales. Consígase casia, hermana Pilar Olivos. Muy recomendada por los médicos. Lo lamentable es que solamente se encuentra en la China, en la Conchinchina y en Arabia. Sí. Acá es raro. Solía crecer a orilla del río Nilo en Egipto. Era una planta muy codiciada, con bastantes cualidades curativas. Y la gente solía tomar. Ayudaba a digerir bien los alimentos. Producía una buena digestión. Llevaba todos los nutrientes a todo el organismo. Esta casia era el otro elemento en el aceite de la unción. ¿Y cómo se aplica al ministerio? Usted y yo, siervo del Señor, hermano, hermana, Dios nos ha llamado para llevar buenas nuevas de salvación a la gente. Dios nos ha llamado para llevar el alimento a la gente. Dice que en los últimos tiempos Dios enviará hambre y sed. No hambre y sed de comida ni de bebida, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. La gente tendrá hambre y Dios nos ha dado ese alimento. Y tenemos que darle esa casia, ese alimento que va a ayudar, aleluya, a nutrir el alma de la persona. Ese alimento no adulterado, que es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El único alimento que trae nutriente a nuestra alma, el alimento espiritual, se llama palabra de Dios. Siempre y cuando no sea adulterada, no sea adornada, ni recortada, ni añadida. Cada vez que te pares en el púlpito, siervo de Dios, sierva del Señor, limítate a hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así dice Jehová. Aunque a muchos no les va a gustar de repente, aunque muchos de repente hasta se van a enojar, pero Dios nos ha llamado a predicar. El escrito está de la palabra. Si esta iglesia, que es la iglesia de Dios Camino de Santidad, está cumpliendo hoy 28 años, y Radio JB, Jehová bendice, 9 años, es porque a través de la radio y a través de la iglesia nos preocupamos para que lo que se predique en esos lugares sea única y exclusivamente la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y el último ingrediente que tenía el aceite de la unción era el aceite de oliva, que se extraía de la aceituna, que se extraía, y era un aceite muy especial. Era muy curativa, y es hasta ahora muy curativa para enfermedades dermatológicas,
para enfermedades gastrointestinales, el aceite de oliva, que representa la unción del Espíritu Santo. No solamente como siervo de Dios, hermano, debemos tenerle esta gloria a Dios por la escatología, gloria a Dios por la homilética, gloria a Dios por la hermenéutica, gloria a Dios por la exegética, gloria a Dios por todas las éticas habidas y por haber. Pero hay gente, hermano, que es pura exegética, homilética, hermenéutica y nada de ayunética ni de rodillética. ¡Aleluya! Alabado sea Dios para siempre. Buchiplumas, buchiplumas, como decimos en Perú, buchiplumas. Más es el ruido que las nueces. Lo que alimenta, lo que nutre la palabra ungida por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y esto va para todos los ministerios. Para el ministerio pastoral. Un pastor sin unción es un pelele en el púlpito. Es para el evangelista. Puede tener mucha letra, puede tener mucho grito, mucho brinco, pero si no hay unción es eso nada más. Ministro de alabanza, cantores y cantoras pueden cantar como los ruiseñores, pueden deleitar el oído, pero si no hay rodilléticas y ayunéticas, son como el ave fénix, como el gorrión, como el jilguero que canta por la mañana. Y no se ofendan las ministras aquí. Aleluya, si puede decir aleluya, ¿no? Y podemos dar una ofrenda de aplauso al Señor. Para todos. Aceite de oliva. Un hin. Y un hin era una unidad de medida más que todas esas juntas. Más que todo. El sufrimiento. Que la dulzura. Que el testimonio. Amén. Que la palabra es llevada. Porque hoy en día los teólogos te hablan mucha teología y mucha palabra de Dios, pero si no hay aceite de oliva no pasa nada. Nicodemo tenía mucha teología, era rabino, era maestro de la ley, amén, pero no había aceite de oliva, no había unción. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en el estado natural no entiende ni discierne las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu hay que entenderlas y discernirlas espiritualmente. Hay que madrugar, iglesia del Señor. Siervos y siervas del Señor, que Dios les ha dado un talento, que Dios nos ha dado un ministerio. Tenemos que cultivar ese ministerio. Tenemos que meterle un hin y 2 hin o 5 hin de aceite de oliva. Porque sin la unción no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Es que la unción del Espíritu Santo. Y con ellas mezclarás y harás un aceite, una sustancia, y ungirás a los sacerdotes, los utensilios del templo, a los hijos de Aarón, los ungirás. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que en nuestras vidas, y termino con esto, que en nuestro ministerio, Iglesia de Dios Camino de Santidad, debe haber mirra excelente, canela dulce, cálamo aromático, casia y sobre todo aceite de oliva. Sin esos ingredientes no pasa nada. Amén, hermano. Solamente vegetaremos como los fariseos. Los fariseos tenían pura apariencia, nada más. Vivían de la apariencia, nada más. Pero ¿quién podrá engañar a Dios? Dios conoce los corazones. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios conoce los corazones. Póngase de pie la iglesia del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Gracias por estos ingredientes que tú has puesto y que es necesario que deben haber en nuestras vidas.
Puede que haya amargura, puede que haya sufrimiento en el ministerio. El pastor de la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tu fe, tu servicio, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, le dijo. Has sufrido mucho, bastante mirra, has sufrido mucho por causa de mi nombre y no has desmayado. ¿Pero qué le dijo? Tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Puede haber bastante mirra. Al pastor de Tiatira le dijo: yo conozco tus obras, que tus obras postreras son más que las primeras. Buen trabajo, buen servicio, bastante dulzura. Se había vuelto tan dulce que se convirtió en diabético. Un diabético espiritual. ¿Sabe por qué? Que ese pastor en Tiatira se convirtió en un pastor tolerante. Comenzó a permitir cosas en la iglesia del Señor. Le dijo el Señor: pero tengo cosas pocas, unas pocas cosas contra ti, que toleras. ¿Qué significa la palabra tolerar? Permites. Eres muy permisivo. Quizás por congraciarte, quizás por una buena ofrenda, quizás para que te den el diezmo. Amén. Quizás para que no te aborrezcas. Gloria a Dios. Le permites a la iglesia que anden como la gana se les da. Aleluya. ¿Ah? No, hermanita, así nomás, porque Dios mira el corazón. Diabla por fuera, santa por dentro. No es así. Permites, toleras que esa mujer que se dice profetiza seduzca y enseña a mis siervos a fornicar. Hermano querido, Dios es grande. Quiero una iglesia, decía la alabanza. Amén. Quiero una iglesia santa y consagrada. Vamos a orar a Dios. Pero la iglesia va a ser muchas veces como es su pastor. Como nosotros somos los pastores, así serán nuestras iglesias. Hay que poner dulzura, hay que tratar con cariño a los bebés, pero ya hay que ir aplicándole la palabra. Amén. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios guarda. Amén. Y toda planta que mi Padre plantó no será desarraigada. Levante su mano a los cielos. Démosle gracias a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Perdónanos, Señor. Quizás te hemos venido fallando por cada siervo y ministro. Oro en esta tarde. Gracias por estos 28 años. Gracias por RCJB, por todos estos 9 años que llevamos transmitiendo. Gracias por el personal que labora en esta radio. Gracias, operadores, coordinadores, comité de comunicaciones. Gracias. Te pido, Señor, ahora sea usted ministrando. Voy a invitar a mi hermano Fabián García, conforme al Espíritu de Dios. Estoy seguro que Dios tiene algo para nosotros. Ya viene la comida, no se preocupe. Creo que el hermano tiene algo que decir. Dios lo bendiga. Gloria a Dios.